En el corazón de la Guayana venezolana, en el Parque Nacional Canaima, donde la selva amazónica se une con las sabanas, se alza un gigante de piedra. Roraima es hogar de uno de los paisajes más espectaculares y exóticos que hay en la Tierra. Junto a los otros tepuyes, se considera una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta, y gracias a su remota localización se ha logrado preservar un ecosistema único. Tuvimos la oportunidad de recorrer Roraima durante 8 días, desde la parte venezolana hasta llegar a la proa en su lado guyanés. Sin lugar a duda ha sido uno de nuestros viajes más demandantes, pero también el más memorable. Todo empieza con un vuelo directo a Puerto Ordaz. Aquí, la agencia que hayas escogido te pasará buscando para un largo trayecto hasta Santa Elena de Guairén. El camino se hace largo y la carretera no está en las mejores condiciones, pero cuando menos te lo esperas, los tepuyes empiezan a asomarse. Al llegar a Santa Elena nos iremos a dormir pronto para el día siguiente madrugar e ir de camino para Itepuy, donde iniciará oficialmente la caminata. El primer día es relativamente sencillo. Haremos una caminata de unos 11 kilómetros recorriendo la sabana y atravesando bosques y ríos que nos tomará entre 4 y 5 horas hasta llegar al río Cuquenán. Aquí nos bañaremos y dormiremos para el día siguiente llegar a la base del Roraima. El segundo día empieza fuerte. Después de un buen desayuno y sobre todo un buen café, arrancamos hacia el campamento base. Son menos kilómetros, pero se siente el fuerte desnivel. Después de 5 horas, finalmente llegamos a la base. Aquí comeremos y admiraremos la imponente pared que tenemos a los pies. Sobre las 6 de la tarde cenaremos refugiados de los mosquitos y nos dormiremos temprano para nuevamente madrugar. Pero no sin antes hacernos una foto con el mosquito. Amanece y nos espera la famosa subida por la rampa. Primero pasaremos por el Paso de las Lágrimas, cuyo nombre se debe a 2 saltos de agua que caen por la pared del Roraima que asemejan una persona llorando. Es un tramo empinado y resbaloso, pero que poco a poco se queda atrás y nos encontramos cara a cara con la rampa. La rampa se hace más amena de lo esperado, eso sí, con el vértigo a millón, pero en un abrir y cerrar de ojos, ya estamos en la cima. No queda más que disfrutar de las vistas y compartir nuestro almuerzo con un pajarito curioso. Después de un buen rato admirando semejante paisaje, nos encaminamos a nuestro hotel, donde tras disfrutar de un precioso atardecer nos iremos a dormir, porque mañana llegaremos a Brasil. Amanece y tras calentarnos un rato al sol, arrancamos hacia el Hotel Coatí. Primero pasaremos por el Punto Triple y por el Valle de los Cristales. Con cada paso que damos, nos convencemos más y más de que estamos en un lugar verdaderamente único, una vegetación y unas formaciones que te dejan sin palabras.
Durante el camino aprovechamos para secar las toallas y trajes de baño con los que nos hemos ido bañando estos días, guindándolos por fuera de la mochila y agradeciendo que el cielo está despejado. Nuestros guías pemones se reían y decían que Adri era el buhonero del Roraima. Después de un buen rato caminando y varios descansos, finalmente llegamos al punto triple. Aquí se intersectan las fronteras de Venezuela, Guyana y Brasil. Nos hacemos una foto y seguimos a probablemente uno de nuestros lugares favoritos, el Valle de los Cristales. Aquí siempre han abundado los cristales de cuarzo, pero debido a la ignorancia de algunos turistas, cada vez hay menos. Así que por favor, si visitas esta zona del Roraima, deja todo tal y como lo encontraste. De aquí nos encaminamos hacia el Hotel Coatí. Es un camino corto y bonito. Al llegar, dejamos nuestros bolsos y nos vamos a explorar los alrededores, aprovechando los últimos rayos de luz. Terminamos llegando al abismo, donde después de disfrutar del atardecer, nos prometemos madrugar y venir a ver el amanecer desde aquí. Suena la alarma a las 4 en punto, y tras un cafecito para calentarnos, nos vamos nuevamente al abismo, y el amanecer es todo lo que prometí hacer. Después de gozarnos el amanecer, volvemos al hotel para desayunar unas buenas arepas y agarrar energía, porque hoy llegaremos a la proa. Primero pasaremos por el río de Oro y el lago Gladys. Durante el camino no dejamos de sentirnos en otro planeta. Mientras atravesamos boquiabiertos, bosques naranjas y ríos dorados, de repente se nos atraviesa a lo lejos nada más y nada menos que un coatí. Seguimos caminando y sentimos como cada vez estamos más cerca de la proa. De pronto llegamos al lago Gladys. Un lago absolutamente hipnotizante. Aquí ya nos encontramos en el lado guyanés del Roraima, y el lago Gladys es el último punto antes de llegar a la proa. Para llegar a la proa hay que pasar por un tramo de cuerdas, que no es muy complicado, pero a nosotros no se nos dio muy bien. Después de unas horas y unos cuantos golpes, ya estamos en la proa. La proa lleva ese nombre por su semejanza a la proa de un barco. De regreso volvemos a pasar por el lago Gladys, admirándolo una última vez. Seguiremos caminando hasta el Hotel Coatí, donde dormiremos una vez más. Al día siguiente madrugamos y nuestro recorrido será el siguiente. Pasaremos por la fosa antes de llegar a los jacuzzis y acabaremos el día llegando a la ventana para nuestro último atardecer en la cima. El camino, por supuesto, es espectacular y nos disfrutamos cada segundo. En un abrir y cerrar de ojos ya estamos en los jacuzzis y no queda más que echarnos un merecido chapuzón. Al cabo de un rato de tener los jacuzzis solo para nosotros, nos cambiamos y nos vamos hacia la ventana.
Llegamos a la ventana y el tiempo nos acompaña para ver todo absolutamente despejado. De camino al hotel donde pasaremos nuestra última noche, nos graniza por primera vez. Llegamos al hotel y nos vamos a dormir con el corazón contento y la mente llena de recuerdos inolvidables. A la mañana siguiente dejamos el Roraima atrás y él nos despide de la mejor forma que hay. Cerramos el viaje durmiendo en las orillas del río Tec y con unas ganas inexplicables de volver.